Todavía no han comenzado. Ahí está la.
Muy buenas noches, les saluda Lorena, asesora de consultoría internacional pública-privada Galenos. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al diplomado de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. El módulo que se va a desarrollar hoy día es documentoscopía y autentificación de documentos, que estará a cargo de la doctora Laura desde Colombia. Para el buen desarrollo de esta ponencia les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Asimismo, para los participantes que deseen solicitar la clase grabada, material de estudio certificado, les estaré dejando mi número en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, le responderé el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Laura. Le doy el paso a su ponencia. Muy buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha bien. Sí, se Va. escucha. Listo, muchas gracias. Voy a proceder, no sé si voy a compartir pantalla yo o la compartes tú de Galenos. Ya le di el anfitrión, doctora, ya puede iniciar con su presentación. Vale, muchas gracias. Entonces voy a proceder a compartir pantalla para comenzar con la ponencia, ¿vale? Espérenme un momentico. Listo, muy bien. Ahí ya estoy compartiendo pantalla. ¿Pueden mirar? Está cargando su pantalla, doctora. ¿Aún no se mira la ponencia? Listo. A mí ya me parece que les compartí la pantalla. No sé si a ustedes ya observan en la pantalla, No, señora, no se ve. ¿no? Ahí, chicos, ¿observan? No, No, todavía no. Ahora sí, ¿Sí? ya ¿Listo? salió. Sí, ya salió. Listo, comencemos. Entonces, me voy a presentar. Mi nombre es Laura Jimena Bravo Quevedo. Soy abogada, soy especialista en constitucional, procesal penal y justicia penal militar de la Universidad Militar Nueva Granada. Soy técnico en investigación judicial. Bueno, en este día el módulo que me corresponde dictarles es documentoscopia y autenticación de documentos. Entonces, vamos a proceder al final de la exposición, voy a proceder a darles un espacio para las preguntas, ¿vale? Listo, no quiero. entonces.
Para comenzar, porfa, cierren los micrófonos, las cámaras, para comenzar, ¿vale? Yo les daré al final de la ponencia la oportunidad para realizar las preguntas, o si yo tengo algunas preguntas para realizarles a los estudiantes que están en este momento en el módulo, ya las realizaré, ¿vale? Listo, entonces comencemos. Combate los manchas con el poder de la vitamina C, del nuevo serum Noche Porfa, de cierren Garnier y micrófonos. descubra- Listo. Entonces, comencemos. ¿Qué es la documentoscopia? La documentoscopia es una rama de la criminalística que se encarga del estudio y análisis de documentos. Bueno, como principalmente les voy a mencionar aquí que mi técnico en investigación judicial es lo que anteriormente se mencionaba como criminalística. Entonces, en ese sentido, ya la documentoscopia, por lo menos en Colombia, ya sería una rama de la investigación judicial, que es lo mismo que la criminalística, ¿listo? ¿De qué se encarga? Del estudio y análisis de los documentos con el fin de determinar su autenticidad, detectar posibles falsificaciones, identificar escrituras o firmas y analizar tintas y papel. Esta es una disciplina muy importante en la detección de fraudes y de delitos relacionados con la falsificación de documentos. ¿Cuál es la importancia de la documentoscopia? La documentoscopia juega un papel crucial. ¿Por qué? Porque nos permite analizar, identificar falsificaciones o cualquier clase de irregularidad en un documento. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de identificar posibles fraudes documentales, falsificaciones en firmas, alteraciones en documentos, entre otros. Es importante ya que contribuye a garantizar la integridad y veracidad de la evidencia documental. Aquí hago un paréntesis. Por ejemplo, en mi carrera, en el área en la que yo manejo, que es el área penal, ¿para qué nos sirve la documentoscopia? Esta es una rama muy importante porque al momento de llevar un documento para hacerlo valer como prueba en algún proceso penal, nosotros tenemos que tener la identificación de que este documento sí es propio, de que este documento sí es veraz, de que este documento sí es auténtico. Entonces, por lo menos en el derecho penal, la importancia de la documentoscopia radica en su capacidad para aportar pruebas periciales que pueden ser determinantes en la resolución de los casos judiciales. Ahora bien, posteriormente les estaré mencionando, sin embargo, en este momento les voy a mencionar que la documentoscopia tiene que ser o un documento para que se emita un informe de que es falso o de que es veraz, debe hacerlo un experto en documentoscopia, que este es un experto, es un perito. Entonces, en resumen, pues la documentoscopia es fundamental en el derecho penal, ya que contribuye a garantizar la integridad y veracidad en la evidencia documental, lo que a su vez en un proceso judicial a nosotros nos va a servir para la imparcialidad, para fortalecer la imparcialidad y la justicia en los procesos legales. Ese es el paréntesis que yo hago, por lo menos, bueno, solamente en el área del derecho penal, estoy mencionando en el área en la que yo manejo. Sin embargo, la importancia de la documentoscopia está en todas las áreas. Es más, hasta en las personas. Porfa, Rodney, ¿cierras tu micrófono? También está la importancia, como les decía, en todos los procedimientos que como personas naturales podemos realizar. Una autenticación de un poder, sacar una licencia de tránsito, en la cédula de ciudadanía, etc. O sea, la importancia de conocer cuáles documentos son veraces y cuáles no,
está en toda índole. Ahora bien, los componentes de los documentos. Existen varios subcomponentes de los documentos, ¿cierto? Dependiendo de su naturaleza y su propósito. Pero los más comunes o los componentes, sí, los componentes más comunes en un documento son el texto, las firmas, la tinta, el papel y los sellos. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué es la información escrita o impresa que comunica el contenido o el sentido del documento? Las firmas. Es la identificación única de una persona que certifica o aprueba el contenido del documento. La tinta es utilizada para escribir el texto o para imprimir el texto y las firmas. El papel es el soporte físico del documento, que puede variar en grosor, textura y también puede contener una marca de agua. Los sellos son las marcas oficiales o de validación utilizadas para autenticar el documento. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, en Colombia, por ejemplo, existe la autenticación con sello en notaría. Todas las autenticaciones acá en Colombia se hacen en las notarías, ¿sí? Cuando no existen notarías, se puede realizar en las iglesias o con los inspectores de policía. Sin embargo, comúnmente se la realiza en las notarías. Ahora bien, en las notarías antes se utilizaba el sello para autenticar, el sello en frío que le dicen comúnmente, para la autenticación de documentos, además del texto que mencionaba que el notario público daba fe de la autenticidad del documento. Sin embargo, nosotros como abogados, ¿qué manifestamos en ese sentido cuando necesitamos la autenticación de algún documento? Sea un poder, llamémosle un poder. Que esta notificación sea por biometría, que esto acá en Colombia ya se implementó hace algún tiempo. ¿Qué es la biometría? Es la comparación que hace la notaría con registraduría para saber que esta persona, la que está realizando la autenticación del documento y la que está firmando, si es la misma persona en la base de datos de la registraduría, que la registraduría es en donde estamos todos los colombianos registrados, sea con tarjeta de identidad o sea con cédula de ciudadanía. Entonces, el documento que les estoy indicando en este momento en pantalla es una autenticación con biometría, que ahí aparece la firma de quien va a autenticar el documento y la foto de quien autentica el documento. Ahí se hace la comparación de la firma y se hace la comparación de la foto que aparece en registraduría. ¿Esto para qué? Para más legalidad, porque normalmente, y les voy a contar un caso que yo tuve hace un tiempo, un señor, mi cliente, tenía una propiedad, tenía un lote. Este lote había sido vendido sin él saberlo, ¿cierto? Cuando nosotros fuimos a tener todos los elementos materiales probatorios, encontramos que había una persona, que la persona que había vendido este bien, ah, lo había vendido con un poder autenticado de la persona que era mi cliente, del dueño del bien inmueble, autenticado únicamente con sello. ¿Cómo se da esto? Lamentablemente con corrupción dentro de las entidades. Entonces, por eso, para más veracidad, para tener más legalidad en la documentación, si nos encontramos aquí en Colombia, creo que en otros países también debe existir lo mismo, mejor pedir la autenticación por biometría, que sabe que sí es un documento auténtico y que se sabe cuál es la persona que está yendo a autenticar a la notaría, porque ahí lo comparan y si llega con una cédula que no coincide, pues obviamente no les van a autenticar el documento, ¿cierto? Sigamos. Técnicas de la autenticación documental. Existen varias técnicas de autenticación
que se utilizan en la documentoscopia para verificar la veracidad y autenticidad de un documento, que incluyen algunas de estas técnicas: el análisis de la tinta, examen de papel, comparación de las firmas, estudio de escritura, detección de alteraciones. Miremos qué nos dice el análisis de tinta. Esta estudia la composición y características de la tinta utilizada en el documento, como su color, densidad y reactividad a ciertos químicos. El examen de papel. En este se analiza el tipo de papel, las marcas de agua, fibras y otros elementos para determinar su autenticidad. La comparación de firmas. Se compara la firma cuestionada con firmas conocidas del presunto firmante para detectar posibles discrepancias. El estudio de la escritura. Se analizan las características de la escritura como presión, inclinación, espaciado, para identificar patrones y posibles irregularidades. Detección de alteraciones. Se busca cualquier indicio de manipulación o alteración del documento original. Ahora bien, por ejemplo, en el estudio de la escritura. El estudio de la escritura es como las huellas. Nadie escribe igual, ni siquiera similar, ni siquiera va a ser semejante. Todos tenemos una presión, un espaciado, una inclinación de nuestra escritura. Entonces, para detectar esto, obviamente especialistas en documentoscopia van a emitir informes periciales en donde nos diga si esta firma coincide con esta otra firma o esta escritura coincide con esta firma, porque normalmente pasa esto cuando, digamos, se necesita la firma o saber si esta firma la realizó una persona que ya falleció y no contamos con la firma realizada en otro documento, sino solamente con escritura, con cualquier párrafo que la persona haya escrito. Entonces, el especialista en documentoscopia, ¿qué va a hacer? Va a comparar el párrafo que se le anexó junto con la firma que se necesita saber si es o no es de esa persona. Va a comparar, como les digo, el grosor, el espaciado, la presión de la escritura, y como les menciono y les reitero, nadie va a escribir siquiera similar a otra persona. Es como la huella. Ahora bien, la detección de falsificaciones y alteraciones de documentos. En esta se requieren el uso de técnicas especializadas. Algunas de las señales de los expertos en documentoscopia incluyen inconsistencias en la tinta, como diferencias en el tipo, color o densidad de la tinta utilizada. Alteraciones en firmas, o escritura, como los trazos superpuestos, irregularidades en la presión o cambios en el grosor de las líneas. Las marcas de agua o marcas de seguridad ausentes o inconsistentes con el papel. Elementos faltantes, agregados o desplazados dentro del documento, como sellos, fechas o informaciones importantes. Y el uso de técnicas forenses para detectar modificaciones físicas o químicas en el documento original, como la luz ultravioleta para revelar alteraciones invisibles o a simple vista. Entonces, en cuanto a esto, miremos la imagen que está a un lado, que es una cédula de ciudadanía colombiana que tiene mismo número, que tiene mismos nombres, diferente fotografía. Pero acá en Colombia, ¿qué se utiliza o qué se utilizaba pues en las anteriores cédulas de ciudadanía? Los hologramas, que son como las marcas de agua. Entonces, observando la imagen que tenemos en pantalla, se observa que la calidad de la imagen de cada cédula es diferente, que la de arriba es un poco más opaca y la de abajo es un poco más amarilla. La cédula colombiana es amarilla con hologramas, la que no era digital.
Entonces, en esto es lo que evidencian los especialistas en documentoscopia. Evidencian hologramas, evidencian marcas de agua, alteraciones. Por ejemplo, si se mira, si se compara las dos, también hay alteraciones en la escritura de los nombres, porque están unos más a la izquierda, otros más a la derecha. Entonces, todo eso analizan los especialistas en documentoscopia para después de ello emitir un informe de peritaje. Los únicos que pueden emitir ese informe de peritaje son los especialistas en documentoscopia, perdón. Ellos son los únicos, ¿por qué? Porque son certificados, porque son acreditados, porque al momento de decir, sí, yo sé que este documento es falso, yo sé que este documento es verdadero, tienen que tener una acreditación. Entonces, estas son solo algunas de las señales que pueden indicar la presencia de falsificaciones o alteraciones de un documento. Los expertos en documentoscopia utilizan una técnica de una combinación de técnicas y análisis detallado para identificar y documentar cualquier irregularidad que pueda comprometer la autenticidad del documento. Ahora bien, ejercicios de identificación y análisis en documentos. Esta es una parte fundamental del entrenamiento que tienen los documentos, los expertos en documentoscopia. Entonces, ¿cuáles serían algunos de los ejercicios que se podría realizar para saber si un documento es verdadero o es falso? La comparación de firmas. Practican en la comparación de firmas que hacen los expertos. Practican la comparación de firmas auténticas con firmas falsificadas para identificar diferencia, como les decía anteriormente, en el trazo, en la presión, en la inclinación, en otros detalles que puedan identificar una falsificación. Análisis de tinta. Se presentan muestras de documentos con diferentes tipos de tinta e identifican las características distintivas de cada tipo para detectar posibles alteraciones. La detección de alteraciones físicas. Se muestran documentos con alteraciones físicas como borrados, superposiciones o adiciones e identifican estos cambios mediante la observación detallada. El estudio de marcas de agua. Practican la identificación de marcas de agua auténticas en papel y aprenden a detectar su ausencia o inconsistencias que puedan indicar una falsificación. Entonces, como podemos observar en la imagen que tenemos en la diapositiva, se observan dos firmas, que a simple vista nosotros podemos decir, ah, no, pero es que son supremamente diferentes. Sí, pero ¿cuál es la verdadera y cuál es la falsa? ¿Cierto? Porque el sello lo tiene, pero ¿cuál es la firma del doctor Carlos y cuál no es la firma del doctor Carlos? Entonces, ahí es cuando les digo, tenemos que observar la escritura de la persona para saber cuál en realidad sí es la firma verdadera y cuál en realidad es la firma falsa. Entonces, mediante todos estos ejercicios y estos análisis que hacen los expertos en documentoscopia, realizan el informe para decidir si cuál firma es verdadera, cuál firma es falsa o cuál documento es verdadero, cuál documento es falso. Ahora bien, ya dicho esto, quisiera también manifestar o mencionarles, darles a conocer también la autenticación internacional de documentos. ¿Cómo podemos autenticar documentos de manera internacional? Ya que aquí no solamente estamos de Colombia, sino que hay personas del Perú, hay personas del Ecuador, etcétera. Hay personas de diferentes países. Entonces,
cuando nosotros necesitemos un documento que quiera ser auténtico o que necesitemos, sea ineludible la autenticación en otro país, sea para trabajar, sea para viajar, cualquier razón de cualquier índole que normalmente se da en los diplomas, ¿cierto? En los diplomas de las universidades, cuando hago un doctorado, cuando hago una maestría. Necesito una autenticación para que me sirva en el país en el que voy a trabajar o en mi país, que es en el que voy a desempeñar también las funciones. Entonces, este es un proceso, la autenticación internacional de documentos es un proceso necesario cuando se requiere que un documento sea reconocido legalmente en un país extranjero. Algunas de las formas más comunes de autenticación internacional incluyen el apostillaje. El apostillaje es una figura que se da en los casos de los países miembros del Convenio de La Haya, que se puede obtener una apostilla que certifica la autenticidad de un documento para su uso en otros países miembros del convenio. Por ejemplo, y me ha pasado casos que también he necesitado en procesos judiciales la autenticidad de un registro civil de nacimiento. Yo vivo en una ciudad que es frontera con el Ecuador. Entonces, muchas de estas personas tienen doble nacionalidad o requieren obtener esa doble nacionalidad. Entonces, se necesita el apostillaje del registro civil de nacimiento, que en muchos procesos, como les menciono, me ha tocado realizar para que tenga validez acá en Colombia. Y con ese registro civil de nacimiento, ir a registraduría y obtener la doble nacionalidad. Ahora bien, en otros países que no son miembros del Convenio de La Haya, se da la legalización consular, que en los documentos pueden requerir la legalización consular, que implica la certificación por parte del consulado o la embajada del país extranjero. Entonces, lo mismo, necesito que, por ejemplo, mi diploma, yo estudié en otro país, necesito que mi diploma tenga validez en el país en donde voy a desempeñar mis funciones. Entonces necesito ir al consulado o a la embajada de ese país. ¿Para qué? Para que lo certifique, para que con esa certificación sea auténtico en el país en donde yo voy a desempeñar mis funciones. Otra manera de autenticidad del extranjero es la traducción certificada, que también es algo que nos piden cuando necesitamos autenticidad en otros países. Que además de la autenticación del documento original, puede ser necesaria una traducción certificada del documento a la lengua oficial del país donde se va a utilizar. Entonces, si yo tengo un diploma, yo hice un doctorado en Canadá, digamos, un ejemplo. Necesito, además de la autenticidad de la autenticación, necesito la traducción de ese documento y tiene que ser la traducción certificada, porque si solamente hago la autenticidad, pero no hago la certificación, la traducción certificada, no voy a poder ejercer en el país en donde se habla español, ¿sí? Porque mi diploma va a estar en inglés. Entonces, debemos tener eso muy presente, que porque todos o la mayoría de personas en algún momento lo vamos a necesitar. Entonces, como personas naturales, como en un principio les mencioné, debemos saber, esto es ineludible saberlo, la autenticidad de un documento. Entonces, estos procesos que nos garantizan la validez legal en el extranjero y son fundamentales en situaciones como trámites migratorios, estudios en el extranjero o transacciones comerciales internacionales. Entonces, como les digo, es importante saberlo, investigarlo, porque en cualquier momento cualquiera de las personas que estamos aquí los podemos necesitar. Ahora bien,
A mí me gusta manejar mucho esto con ejemplos. Ya he explicado todo esto. Les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué? Antes de mencionar eso, ¿por qué? Porque debemos tener en cuenta que la autenticidad de los documentos, o mejor dicho, tener un documento que no sea auténtico, que sea falso, que no sea veraz, nos puede acarrear muchas cosas. No solamente, ay, no tengo un documento que no es, no es verdadero o es falso y ya, me lo quitan. El día que a mí me encuentren con este documento, me lo quitan y ya, no. Por lo menos aquí en Colombia, me imagino que en los demás países también se configura un delito. Entonces, en muchas ocasiones también alrededor de mi trabajo, han habido ocasiones que, por ejemplo, la Policía de Tránsito y Transporte está haciendo un operativo, aquí es una especialidad de la Policía Nacional, es como la policía pues que vigila todo lo de las infracciones de tránsito, etcétera. Entonces, están en carretera, están haciendo un procedimiento, retén de vehículos, retienen a una persona con una documentación falsa, con una licencia de tránsito falsa, que no es auténtica. ¿Por qué normalmente hacen esto? Porque acá, por lo menos acá en Colombia, sacar una licencia de tránsito es muy costosa. ¿Sí? Es algo que, o sea, la verdad, a mí pensar si es exagerado el precio de las licencias de tránsito y pues como sabemos todos necesitamos de un vehículo, sea motocicleta, sea automóvil. Eso por una razón. Entonces buscan tramitadores que les van a sacar licencias falsas. Otra ocurrencia de esto es que buscan también tramitadores sin la más mínima idea que los tramitadores les están sacando una licencia falsa y las personas están tranquilas pensando que es una licencia de tránsito verdadera. Por eso es recomendable no realizar estos procedimientos con tramitadores. Otra de las causales que usualmente pasa por lo que sacan licencias de tránsito falsas es la sanción por alcoholemia, cuando tienen comparendos por alcoholemia. Acá en Colombia, un comparendo por alcoholemia acarrea una sanción que es la que le quitan la licencia de tránsito. Ya no puede conducir por cierto tiempo, según obviamente el grado de alcoholemia y pues la sanción que se le ha imputado. Entonces, la gente, como hay muchas veces que necesitan pues su vehículo, optan por sacar licencias de tránsito falsas. Entonces, volviendo al ejemplo, llega el policía de tránsito y transporte, solicita la licencia de tránsito, el policía de tránsito y transporte no tiene certificación, no es un experto en documentos copia. Quien, como les he repetido y les he reiterado en este tiempo, quien debe emitir el peritaje es un experto en documentos copia. Pero llega, sin embargo, el policía de tránsito y transporte está capacitado para detectar ciertas alteraciones, ¿sí? En estos documentos. Ellos en esos documentos, en la licencia de tránsito, pero por ejemplo la Policía Nacional, que es la de vigilancia, están capacitados en detectar las alteraciones que tiene una cédula, por ejemplo. Entonces, ellos al percatarse que tienen alteraciones, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder emitir el concepto? Llamar al experto, al perito en documentoscopia. Llaman al perito experto en documentoscopia, perdón, y el perito se encarga de analizar todo esto, de realizar todas estas técnicas que ellos tienen y como les mencionaba anteriormente, también con la luz ultravioleta para mirar los hologramas, etc. Llega el perito experto en documentoscopia y ya analizando, ya realizando todos estos estudios, emite el concepto. Entonces dice si es falsa o es verdadera.
como yo les mencionaba, el hecho de que nosotros como personas portemos un documento falso es un delito. Acá en Colombia es un delito. En los demás países es delito. Entonces, al percatarse el perito en documentoscopia que se está cometiendo un delito, no solamente va a proceder a quitarle pues el documento que es falso, este normalmente también lo saben destruir, sino que también va a proceder a la captura, ¿sí? A la captura por un delito, que es falsedad en documento. Entonces, como les mencionaba, nosotros tenemos que tener conocimiento. ¿Por qué? Porque también, además de que nos va a servir en nuestra carrera, de que nos va a servir en en nuestra profesión, también nos va a servir en nuestra vida. Como les digo, hay muchas veces que por confiados, coloquialmente, como decimos, por confiados pecamos. Entonces, no tengo, digamos, yo no tengo tiempo para realizar un curso, para sacar mi licencia de tránsito. Llega una persona que me dice, yo soy tramitador, yo la puedo sacar sin curso, solamente me pagas y listo. Entonces, por confiada y por no tener el tiempo y por necesitarla, pago. Y confiada de que mi licencia de tránsito es verdadera, yo ando normal cargando mi licencia de tránsito hasta que un día llegan y me capturan. Entonces, ahí está la importancia del conocimiento también en nuestra vida cotidiana de los documentos, de la verificación de un documento. Como les digo, estos documentos tienen marcas de agua, tienen hologramas, tienen firmas, tienen la escritura, la impresión de la escritura. Entonces, por ejemplo, una cédula, lo que les indicaba anteriormente con esta cédula, que si podemos observar bien, miren, Mendoza Hernández abajo, pero ¿qué? Mendoza Hernández de la cédula de arriba está pegada a la letra que dice número, a la frase que dice número. La de abajo, que es la verdadera, está pegada a apellidos, no a números. Entonces, hasta en eso nosotros tenemos que tener el conocimiento para poder observar las alteraciones en un documento que no es auténtico. Y como les decía, también para la autenticidad de un documento. Acá en Colombia, para los poderes, normalmente antes de pandemia se solicitaba la autenticación de los poderes, ¿cierto? Aún se solicita en índole civil, comercial, laboral, en algunos juzgados nos solicitan esta autenticación de los poderes pues que nos confieren a nosotros como abogados. Sin embargo, con la ley 2213 de 2022, ya nos permite que la autenticidad de los poderes solamente es por firma manuscrita o por firma digital, o también podemos tener un documento, un poder auténtico por mensaje de datos incluso. Sin embargo, pues los juzgados, porque han optado aún por encomendarnos la autenticidad del poder por biometría. Como les digo, porque aún existen notarías que solamente tienen el sello en frío y las autentican así. Entonces nosotros vamos y les solicitamos que sean la autenticación por biometría para más seguridad, para más legalidad. Sin embargo, como les digo, a partir de la 2213, por lo menos también en materia penal, a nosotros en materia penal ya no nos exigen la autenticación de un poder, simplemente con la firma manuscrita. Pero por eso también nosotros tenemos que tener conocimientos en documentoscopia. ¿Por qué? Porque yo tengo que verificar que el poder que a mí me están confiriendo como abogada si es en realidad el de mi cliente, entonces tengo que tener la cédula de mi cliente, entonces tengo que realizar la comparación de firma y firma, porque en el poder va a ir la firma de mi cliente, entonces tengo que comparar la firma de la cédula de ciudadanía con la firma del documento, que es el poder que me está confiriendo, porque o si no va a pasar
como les mencionaba, el caso de mi cliente que vendieron un bien inmueble que estaba a su nombre, lo vendió una persona con un poder supuestamente autenticado y en realidad sí estaba autenticado, pero únicamente con sello en frío, y vendieron la propiedad de él. Entonces ahí se inicia otro proceso, bueno, que es un proceso judicial que está muy aparte, pero nosotros tenemos que tener cuidado de eso, ¿sí? Y ahora, como les digo, las únicas personas que pueden emitir un concepto, que pueden emitir un informe, son los especialistas en documentoscopia. O sea, no puede venir cualquier persona. Yo, que soy técnico en investigación judicial, sí, yo tengo los conocimientos en documentoscopia. Yo sé comparar un documento, yo sé comparar una firma, yo sé comparar un sello. Lo sé, yo sé buscar las alteraciones en un documento, pero yo no puedo emitir un peritaje que a mí no me corresponde, que en dado caso, como les mencionaba, para una orden de captura, para una captura en flagrancia, mejor dicho, que da la licencia de tránsito, si los policías lo retienen ahí, le tienen la licencia de tránsito falsa, yo no puedo como investigadora judicial emitir un peritaje en documentoscopia cuando no tengo la especialidad en documentoscopia. Sí tengo los conocimientos, pero no puedo emitir un informe, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les mencionaba, esto tiene que tener credibilidad y acreditación. Yo como investigadora judicial puedo emitir varios informes, pero cuando se necesita el peritaje, como en el caso que les menciono, necesita ser un perito, necesita tener la acreditación en documentoscopia. Del resto, todos podemos tener los conocimientos como ustedes, como yo, claro está que las clases, también las prácticas nos sirven mucho porque pues a nosotros como cuando éramos estudiantes pues nos colocaban muchas prácticas sobre documentos para comparar las firmas, para comparar letras, para comparar hologramas, etcétera. Entonces, es muy importante pues que tengamos estos conocimientos y también la autenticación internacional, como les digo, porque no solamente aquí estamos de Colombia, aquí estamos de diferentes países. Entonces, ya les mencioné también lo de la autenticación internacional cuando necesitemos un documento que nos sirva, que sea ineludible, pues que nos sirva en el extranjero. Entonces, esto sería todo, chicos. Voy a dejar un espacio para las preguntas que tengan. Me las informan por chat o prenden sus micrófonos y les estaré respondiendo, ¿vale? Y buenas tardes, si me escucha, desde Cusco le saluda Bautista Béjar Quispe. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? A gran gusto, mi nombre, como le digo, Bautista Béjar Quispe. Interesante su introducción. Solamente quisiera preguntar a usted, ¿qué técnicas, qué métodos utilizan o qué principios sobre estudio de documentología? A ver, no sé si te entiendo muy bien la pregunta. Respecto a las técnicas de autenticación documental, ¿me estás preguntando? Efectivamente, la técnica, los métodos, lo más importante. ¿Y aquí principios científicos ustedes se basan? Quisiera que nos aclare. Ah, mira, pues por ejemplo, los expertos en documentoscopia, como yo les mencionaba anteriormente, utilizan varias técnicas, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las más importantes? Ya les mencionaba, por ejemplo, el análisis de la tinta. Esta es muy importante, ¿por qué? Porque con la tinta se mira el color, la densidad
y la reactividad a ciertos químicos. La tinta se activa con ciertos químicos. Otro también es el examen del papel. Hay muchos documentos, o por ejemplo, hay muchos documentos sí que tienen un papel particular en el que sacan, por ejemplo, documentos que son de índole nacional, que lo sacan en un papel en particular, o hay documentos que tienen marcas de agua sobre un papel en particular o un papel especial. Entonces, los expertos en documentoscopia también analizan esto, el examen del papel, con el tipo de papel que se utiliza, las marcas de agua que les mencionaba, las fibras y también pues otros elementos que determinan la autenticidad en el papel. Otra técnica es la comparación de firmas que yo les mencionaba, que se compara la firma cuestionada con firmas conocidas del presunto firmante. Entonces, necesito autenticar una firma, necesito saber la autenticidad de una firma, mejor dicho. Entonces, mi firmante es mi cliente, digamos. Mi cliente es el firmante y hay un documento que está con la firma de él, pero que no es su firma. Entonces, al llevarlo a un laboratorio en donde se encuentran los expertos en documentoscopia, ellos lo ponen a firmar. Te ponen a firmar varias veces con diferentes lapiceros, etcétera, y son varias veces que te ponen a firmar. ¿Para qué? Para comparar la firma que está en el documento con la firma con el del veraz firmante, ¿cierto? Para con eso saber si esta firma del documento corresponde al firmante y según eso sacar el informe o emitir pues el informe del peritaje. Otra técnica es el estudio de la escritura, que como yo les decía, la escritura de cada uno no va a ser similar al del otro. Es como la huella nunca es similar o semejante a la de nadie. La escritura es lo mismo. Entonces, para eso estudian implementan esa técnica, que bajo esta técnica, ¿qué van a estudiar o qué van a analizar? La presión, la inclinación, el espaciado, etcétera. Porque como les digo, si yo tengo un espaciado, la otra persona no va a tener mi mismo espaciado. Y también pues la detección de las alteraciones, que ahí es cuando buscan cuál es un indicio de cualquier manipulación en el documento, que es, por ejemplo, la cédula de ciudadanía que yo les indicaba, que hay manipulación en la letra, que hay manipulación en el holograma, que hay manipulación en la firma, etc. No sé si respondí a la inquietud. Algo más o menos, pero yo basaba la técnica o el instrumental que ustedes utilizaban. Bueno, está bien. Ah, vale, entiendo. Ya me preguntas es con base a los instrumentos o a los Por decir, programas. en cuestión de las firmas que usted me dice, tomar varias muestras, que esto, aquello, la idoneidad o la valoración del documento, pero en cuanto a los aspectos intrínsecos de las firmas, ¿cómo determinan? O los gestos gráficos o la mayormente los grafotécnicos ven en ese caso los aspectos particulares de una persona. Exacto, es que como te estaba mencionando, ¿qué son los aspectos particulares de una persona? El grosor en la letra, el espaciado en la letra, Ujú. la manera en la que escribe, que si escribe en cursiva, que si escribe en cualquier otra letra que exista, pues hay otra letra que que más o menos pues uno le dice como, ay, pucha, se me olvidó, perdón, en ese momento se me olvidó el nombre de esta letra, pero por ejemplo, que yo escriba en cursiva, que el espaciado mío es de 5 centímetros, poniéndole mucho, obviamente, ¿no? Pero todo eso se compara, que el grosor de la letra, la presión con la que uno escribe, porque mi presión al escribir, que es presionar el lapicero, en lo que yo estoy haciendo la firma, no va a ser igual a la presión de otra persona, por ejemplo, de Raúl, que está alzando la mano, no va a ser la misma presión. Ahí es cuando se analiza también el grosor. Esto normalmente que se hace con programas que son computarizados, ¿cierto? Ingresan la firma, que es de mi firmante, que necesita saber si es la firma que el del documento es
de él o no es de él, ingresan las dos y este programa, el programa que utilizan, que es computarizado, ya va a hacer la comparación de las dos firmas. Obviamente sí se pueden utilizar estas técnicas de manera manual, es como por ejemplo cuando nosotros vamos a comparar una huella, que nosotros también podemos hacer la comparación de manera manual. Sin embargo, pues en este momento, obviamente, como existen ciertos programas que se utilizan para ello, y es más rápido, es más célere hacerlo, entonces se utiliza mediante esto, pero eso es lo que hacen los programas. O sea, comparan las particularidades que te estoy diciendo más otras más. Y una pregunta, ¿en su país, en el estudio de un documento fotocopiado, dan credibilidad? No, a ver, un documento fotocopiado es imposible que te den autenticidad acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un contrato o en una cédula, o sea, yo no puedo Pero un llevar documento, como está indicando usted, certificado o autentificado, ¿también practican peritajes o dan credibilidad, confiabilidad en el estudio? de un documento fotocopiado. Claro, sea fotocopiado simple o fotocopiado autentificado. Vera, a ver, no sé si te estoy entendiendo la pregunta. Tú me estás preguntando si el documento fotocopiado lo puedo hacer autenticar. No, no, peritaje en un documento fotocopiado simple. Ah, También vale, un listo. documento, peritaje, documentaloscopio, un documento certificado, ¿no? O no, por notario o por policía que esté indicando, a eso voy. Ya, pero por ejemplo, digamos, acá en Colombia, como te digo, un documento que sea fotocopia, es imposible que te lo autentiquen. O sea, es muy difícil que te lo autentiquen en una notaría. Siempre suele ser el original el que te lo van a autenticar. Pero si estás buscando, digamos, el peritaje para mirar la autenticación de este documento que está fotocopiado, digamos, una cédula de ciudadanía que está fotocopiada, pero necesito saber si esta fotocopia, si esta autenticidad de la fotocopia es la que en realidad es veraz, se lo puede realizar. Sin embargo, eh, lo más idóneo es tener el documento original, ¿cierto? Porque con la fotocopia no se va a poder mirar las particularidades que tiene el documento original. Conforme. Y una cosita, usted dijo sobre la densidad de la tinta, ¿cómo determinan? Como te digo, la densidad de la tinta se la determina o mediante reactivos o mediante programas que son computarizados. Porque obviamente, o sea, manualmente se podría hacerlo por reactivos. Entonces, nosotros le aplicamos reactivos a la tinta y ahí se puede observar la densidad. Sin embargo, esa obviamente, o sea, para observar la densidad después del reactivo, se va a un programa computarizado. Interesante. ¿Y ese programa para determinación de lo que estén diciendo tanto de la firma cuestionada con la firma de comparación, qué programa informático utilizan? Ese sí, en un momentico te informo el nombre porque no lo recuerdo. Espérame un momentico. Raúl Campos, mientras tanto, está alzando la mano. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok, Raúl Campos, los escucho desde México. Mi pregunta va tendiente a si estamos hablando de la prueba de, documentoscopía, que es la pericial. En este caso, usted mencionaba que en un documento hay diferentes elementos que se van a analizar. Entre ellos mencionaba el cotejo de las firmas, pero mi pregunta es que si esto es válido, toda vez de que si bien es cierto, estamos hablando de la documentoscopía, no así de grafoscopía y documentoscopía, ya que si se analizan eh, eh, la firma o se hace un cotejo o se estudian los elementos estructurales
o constitutivos de la firma y la morfología como tal, estaríamos invadiendo el campo de la grafoscopía y no enteramente estaríamos hablando de lo que es la documentoscopía, es decir, analizar los candados de seguridad, los hologramas, las marcas de agua que usted mencionaba. Entonces, quiero saber ahí si es que no se invadiría a la otra rama que sería la grafoscopía. Ya. ¿Por qué no se invadiría? Porque no solamente estás comparando la firma, porque la Pero, firma es un componente de un... ok, pero si estamos en la hipótesis de que estamos ante una autoridad y lo único que se va a analizar es el documento, y, o sea, documentoscopía, no documentoscopía y grafoscopía, salvo que se estableciera así. Si no, a mi humilde opinión, se estaría invadiendo, pues en este caso, el área de la grafoscopía, y ahí se prestaría para ser impugnado. Sí, mira, como te digo, ¿qué va o qué elementos hacen parte de un documento? Primero es el texto, es los sellos, es los hologramas, es la firma, es la escritura, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la autenticidad de un documento, necesitamos validar absolutamente todo. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a encontrar irregularidades no solamente en una cosa, sino en todo. Entonces, para yo como experto en documentos copia, tener la validez de que un documento es falso o es veraz, tengo que analizar absolutamente todo, sea firma, sea texto, sea holograma, sea marcas de agua. ¿Por qué? Porque lo que voy a estar buscando es la autenticidad en el documento, más no en la firma, ¿cierto? Entonces, por esa razón, no se estaría invadiendo la grafología. ¿Sí me hago entender? Sería grafoscopía, La grafoscopía, perdón, perdón, la sí, grafoscopía. grafología va tendiente a establecer otras cosas. Sí, sí, Bueno, como perdón. comentario, aquí en México, si se ofrece una prueba pericial y se analiza un documento, pero no ofreces documentoscopía y grafoscopía, se va a impugnar y se va a echar para atrás la prueba porque se tiene que establecer las dos para que se analicen firmas y elementos del documento. Así pasa aquí en Vale. México. Ujú, Y perfecto tener ese conocimiento porque, o sea, perdón te interrumpa, porque acá en Colombia, para, por ejemplo, como yo les mencionaba, para que un documento o para que por lo menos proceda la captura por falsedad en documento, necesitas el experto en documentoscopia, que es quien te va a analizar todo el documento, todo el contenido del documento. Desde que el perito en documentoscopia analice todo el documento y emita el informe de que el documento es falso, se puede proceder con la captura de la persona que porta este documento. correcto. Nada más quisiera agregar para el compañero que preguntaba si era posible que con un documento en copia simple o copia certificada o autentificado, como él mencionaba, si se aceptaba o se podrían hacer periciales. Aquí en México solamente se puede en grafoscopía, siempre y cuando este sea legible y permita, si bien es cierto, a lo mejor no se puede determinar el grado de la fuerza, la velocidad y ese tipo de elementos, pero hay rasgos inherentes o únicos de la persona y se pueden identificar con una copia certificada, sí se puede. Lo que no se puede aquí es un documento, porque efectivamente se van a analizar los elementos de seguridad que este contiene y ya una copia simple ya no los tiene. Sería todo mi comentario. Gracias. Vale, gracias. Para el compañero que me preguntaba el nombre del programa, hay uno que se llama ESDK, perdón, SDK, que pues es para la verificación de documentos, pero es simple, ¿cierto? Por ejemplo, aquí quien utiliza estos programas para la verificación de documentos es nuestras instituciones CTI, SIJIN, que es de la policía, Policía Nacional, son los que utilizan pues los programas como más especializados y más expertos para
determinar la veracidad o la falsedad de un documento. Muchas gracias, sí, por favor, por indicarme. Vale, SDK. Y una preguntita más, no es cuestión de incomodarlo. No, Data o antigüedad de un documento, ¿cómo determinan ustedes en el campo de documentología que están indicando? perdón, no te entendí. La data o antigüedad de un documento, ¿cómo determinan ustedes? ¿La data me estás diciendo? Así es, No sé si te estoy entendiendo bien porque no, data, no. el tiempo. Ah, ya. No, el tiempo, como te digo, o sea, hay instrumentos que nos sirven para esto, para determinar la edad o el tiempo en que se ha sacado el documento. También, pues, que nos puede servir a nosotros para determinar el tiempo. Por ejemplo, los hologramas o las marcas de agua, que estas, si el documento tiene cierta edad, obviamente no van a ser iguales los hologramas o no van a tener la misma luminidad que un documento que sea reciente, ¿cierto? Sin embargo, esto se hace pues también con químicos, la autenticidad de esto se hace con luces ultravioleta, etcétera. Ok. De pronto, ¿hay alguna otra pregunta? Vale, entonces yo creo que ya no hay más interrogantes, entonces voy a dar terminación a mi ponencia. Fue un gusto, traté de explicar con las expresiones más coloquiales posibles sin utilizar argumentos o por lo menos lenguaje jurídico para que me pudieran entender lo mejor posible. Espero que les haya servido esta ponencia y fue un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches.